Gobierno de Santa Fe. Cámara de Diputados. Consejo Municipal. Lotería de Santa Fe. Sindicato de Luz y Fuerza. FESTRAM. AMSAP. Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos a Somos Debate, nuestro encuentro de cada miércoles. Bueno, como cada semana, ¿no? Vamos a compartir un temario variado, de actualidad, con mucha información, con muchos temas que tienen que ver con la actualidad, tanto política como gremial. También vamos a hablar de algunas cuestiones que son esenciales. Vamos, en el último bloque del programa vamos a hablar de un tema de salud que es esencial, ¿no? Vamos a hablar de reanimación cardiopulmonar, un tema que es absolutamente necesario para cualquier nivel de la sociedad y en cualquier momento. Bueno, hay una institución barrial que está poniendo en marcha una iniciativa de este tema. Pero bueno, nos vamos a ordenar, ¿no? En primer término, quiero hablar un poquito de educación. Vamos a hablar un poquito de educación. Santa Fe es una de las 2 provincias argentinas que no tiene una ley de educación. Y bueno, y en esa búsqueda hay un grupo de diputados de distintas fracciones políticas que han logrado una base de consensos para ver si se puede llegar a un proyecto y si se puede llegar a un dictamen de comisión que permita aprobar, ¿no es cierto?, un proyecto de ley en ese sentido. Así que voy a tener el gusto esta noche de recibir a 2 diputadas provinciales. A mi lado, Patricia Chialvo. 2 mujeres. A 2 mujeres, por supuesto. A 2 diputadas provinciales. A Patricia Chialvo y a Verónica Venas, de Pares y del Justicialismo, ¿no? Distintos bloques. Pero bueno, lo importante, y se me hace que es, yo diría, un elemento muy valioso, que distintas fuerzas políticas, un grupo importante de legisladores y legisladoras, han logrado un consenso en torno a algunos temas, ¿no? Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas. Gracias por venir, gracias por el tiempo de ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, una ley de educación para Santa Fe, por favor, ¿no? En realidad, desde el año pasado, cuando, para decir, no es que no se hayan presentado proyectos en otros periodos, en otras legislaturas, lo que pasa es que, bueno, no había pasado esto, a lo mejor que hubo consenso entre distintos espacios políticos. El año pasado, cuando el gobernador abrió el año legislativo, planteó la necesidad de concretar esto en la provincia de Santa Fe. Bueno, 5 diputados de 5 partidos políticos diferentes nos pusimos a trabajar en proyectos de ley de educación. Parece inédito. Bueno, pero bueno, lo inédito por ahí es, bueno, más allá de eso, cada uno se dio una estrategia para hacer conocer, digamos, su propio proyecto, pero después empezamos a ser invitados los 5 de manera, en una especie de panel, en distintos puntos de la provincia. Y es ahí donde un poco empezamos a ver, digamos, cuánto teníamos de semejante y cuántas eran las diferencias que podíamos a lo mejor limar para hacer un acercamiento. Bueno, y ahí empezamos a hacer, digamos, ese trabajo de acercamiento hace un poco más de 2 meses. Hubo una iniciativa de otros legisladores de tratar de trabajar este proyecto, este dictamen en común, este texto, no es un dictamen todavía, es un texto unificado, y fue en función de eso, sobre todo digamos, de trabajar sobre las diferencias, ¿no? Verónica, cuando evidentemente se aborda una temática tan variada como la educación, que tiene tantos perfiles, tantas modalidades, tantos niveles, evidentemente tiene que haber algunos ejes, ¿no?, de coincidencias básicas para poder avanzar. ¿Cuáles son esos ejes que han trabajado? De hecho, los 5 proyectos presentados a lo largo de diversos meses del año 2016, con los perfiles propios políticos de cada uno de los autores, ¿no es cierto? Sí. Tenían en común, creo que lo básico, los principios de la educación pública como una educación gratuita, laica, inclusiva, entendida como un derecho humano y como un bien social. Y como todos, absolutamente todos los autores estábamos de acuerdo en ese concepto de educación, lo demás, no digo que fue fácil porque llevó mucho tiempo, pero era totalmente posible consensuar. Digo, si hubiéramos partido de proyectos que entendían otra cosa, que entendían la educación como un bien comercial o que entendían
que era necesario imponer algún tipo de formación religiosa o cualquiera de otras cuestiones que han pasado en otras provincias. Por eso creo que esto es inédito. Lo que construimos es inédito, sobre la base de que todos los proyectos de todos los legisladores teníamos en los principios comunión. Y después de las distintas miradas que tenemos del sistema, supimos construir los acuerdos para que quede una ley realmente. Este borrador intenta aportar para la construcción de una ley. No nos olvidemos que esto es un primer paso. Falta, por supuesto, los aportes del Ejecutivo, del Ministerio de Educación, faltan los aportes de los compañeros de los distintos gremios vinculados que ya nos dijeron cuáles eran los requisitos básicos y a esos respondimos, ¿no? Y las compatibilidades, ¿no? Claro, pero ahora, bueno, seguramente está abierto esto para que se siga mejorando, ¿no? Lo importante es que hay un núcleo político y de articulado, de coincidencias que nos ponen en otro lugar a todos los espacios de Santa Fe. Superamos la grieta, digamos, y pudimos construir de un modo racional, responsable, entendiendo que la educación es una política estratégica del Estado, que no las mezquindades, acá lo único que daña es en el conjunto de la sociedad. O sea, acá no va a haber un autor. Todos vamos a ser colectivamente autores de esto que queremos que sea lo mejor para la educación de Santa Fe. Desde el rol de ustedes como legisladoras, que evidentemente es un rol fundamental porque dan el marco, van a dar el marco a lo que va a ser el funcionamiento de la educación, ¿qué mirada tienen de todo esto que está aconteciendo en torno a la educación en la Argentina? Estamos viviendo una época muy difícil, el sistema educativo está a prueba. Está permanentemente a prueba. Episodios como los que se viven con esto de las amenazas anónimas de bomba, las tomas de escuelas en Buenos Aires, los niveles educativos que no se alcanzan porque los contenidos no se terminan, porque hay medidas de fuerza de los gremios docentes reclamando, la extensión de los ciclos educativos. ¿Cómo están viendo ustedes todo esto como digamos, desafío para un futuro texto de una ley que deberá contener todo esto? Bueno, a ver, Carlos, fíjate, bueno, nosotros siempre decimos que más allá de que Santa Fe no tenía ley, el sistema educativo está funcionando. Digamos, de alguna manera nosotros venimos a poner un marco legal, digamos, con algunas cuestiones innovadoras y ayornando, digamos, algunas estructuras a estas situaciones que vos venís planteando. Personalmente, a ver, hay muchas dificultades, entendemos sobre todo en muchas escuelas, no solo en las escuelas de los barrios, hay muchísimas dificultades, pero eso no quiere decir que no funcione la educación. Y que estemos, digamos, en una situación de extremo peligro, como nos quieren hacer aparecer, digamos, que los chicos y sobre todo los adolescentes son, digamos, personas de sumo peligro a los que hay que, digamos... No, la consulta apunta a que hoy el sistema educativo está frente a desafíos que evidentemente o no los está pudiendo resolver, o evidentemente están superando el marco de lo que es una ley. En esos dos temas nosotros hemos hecho algunas propuestas que consideramos innovadoras en este sentido. Uno es la creación de dos institutos. Uno tiene que ver, digamos, con un instituto que trabaje las situaciones de violencia y discriminación, una especie de INADI dentro del ministerio, con un equipo, o los equipos que se consideren necesarios, habrá que ver cómo se reglamenta, para, digamos, que sea ese equipo el que empiece a trabajar y por ahí también, digamos, alivianar un poco el trabajo de todos los docentes. Por otro lado, por supuesto, la presencia de los equipos interdisciplinarios dentro de los establecimientos educativos. Y nosotros le sumamos la figura de un promotor sociocomunitario, que de alguna manera sería alguna especie de acompañante personalizado para aquellas situaciones, digamos, que les resulta difícil sostenerse dentro del sistema educativo. Más allá, digamos, de la amplitud de esto, creemos que pueden ser de un gran aporte, digamos, para poder empezar a trabajar estas situaciones de conflicto que se presentan como conflicto dentro de las instituciones educativas. Y por otro lado también nos metemos a hablar hemos escuchado que ha sido, digamos, tema de disputa, la evaluación de los docentes, que esto que vos decías, que parece que nadie tiene cantidad de conocimientos y una serie de cosas. A ver, nosotros dentro de lo que es el proyecto de la educación también hablamos de la necesidad de evaluación,
¿Es necesaria la evaluación de cantidad de conocimientos? Sí, pero focalizamos mucho en una evaluación cualitativa de procesos dentro de la institución. Y esto no necesariamente tiene que ver con cantidad de conocimientos. Por ejemplo, bueno, qué sé yo, los niveles de deserción, de dónde son, de dónde provienen, cuáles son las mayores dificultades que se presentan en este sentido, las situaciones de consumo problemático, las situaciones de violencia. Están apareciendo en el escenario de la educación muchos temas también que a lo mejor exceden hoy, ¿no es cierto?, la capacidad de respuesta que tiene el docente. A ver, por ejemplo, se me ocurre, hoy hay tecnología que realmente supera a muchas personas. Yo debo confesar que a veces la tecnología me supera. Me imagino que para un docente acceder a las nuevas tecnologías y ponerse a tono, en sintonía con las nuevas tecnologías es un desafío. O, por ejemplo, un tema como educación sexual o educación de género, que hoy está atravesando la educación de una manera dramática. Y bueno, y los docentes se ven superados a veces en esa expectativa, ¿no? Quiero decir que todos estos temas y algunos otros que voy a comentar lo hemos incluido. Hemos pensado en una ley. Primero decir que la ley no resuelve todos los problemas, porque ninguna ley resuelve los problemas de la sociedad. Sí. Hay un marco. En este trabajo que hicimos consensuado, todo esto que estamos conversando, y ahora les comento cómo, ha sido incorporado responsablemente y con un programa de tratamiento. Y te quería decir que lo que está pasando con la toma de las escuelas en Buenos Aires está pasando por tratar de imponer una reforma sin consenso alguno, sin haberlo acordado con los actores. Ninguna reforma en educación se puede imponer. Si los actores de la educación, de la comunidad educativa, no participan de ese nuevo proyecto, fracasa antes de empezar, y eso es lo que están demostrando los chicos en su rechazo a esta nueva reforma del nivel secundario en Ciudad de Buenos Aires. Acá en Santa Fe nada de eso ocurre, por eso cuando hablaba Patricia, muchas veces vemos mucha televisión y muchos medios de Buenos Aires y creemos que todo el país está reflejado en lo que nos muestran los noticieros de la capital. No es así, en Santa Fe no ocurren estas cosas por suerte y por trabajo. Y bueno, en el texto, que además es una ley no para hoy, es para hoy y para muchos años, porque no se hace una ley de educación. De hecho, acá estuvimos 77 años sin ley, ¿no? Entonces, la idea es esto, incorporar al sistema educativo todas aquellas cuestiones que nosotros consideramos que sirven de sustento a que esta ley sea efectivamente una ley que resuelva problemas y que ayude a desarrollar en un sentido positivo la educación. Por ejemplo, incorporamos contenidos asociados a nuevos derechos. Son contenidos que se van a tener que trabajar de forma transversal en todos los niveles y modalidades del sistema, que son educación en derechos humanos, educación en la cuestión ambiental, educación para la alimentación y la nutrición, educación para la prevención de adicciones, todo lo que son consumos problemáticos, educación en las nuevas tecnologías, que para todos, porque no es solamente para los más pequeños que hay que enseñarles, precisamente son los que más rápido aprenden, pero todo el sistema, porque hoy hasta un compañero jubilado tiene que ir al cajero y operar, y no lo puede hacer. Entonces es muy importante que todos los adultos del sistema, que tenemos muchos adultos en Santa Fe, haciendo el secundario, terminando... Claro. Bueno, también reciban educación en el manejo de las nuevas tecnologías. Y creamos también una nueva modalidad del sistema, por eso ahora proponemos que sean 9, que es la modalidad de educación a distancia y de entornos virtuales del aprendizaje, para que realmente todo lo que es el aporte de la tecnología sea aprovechado en materia educativa, ¿no? Y esta tecnología que llegó a nuestro mundo para quedarse y para desarrollarse vertiginosamente, marca tendencia, necesita que la escuela se ponga a trabajar con ella y la aproveche, porque la verdad que nuestros jóvenes y nuestros niños reciben mucha información por medios tecnológicos, y la escuela tiene que estar ahí acompañando eso y ayudando a generar pensamiento crítico
y un uso responsable de todo lo que llega a través de la informática, ¿no? Y de los medios virtuales. Patricia, Por ahí, sí, no, quería decirle a lo que estaba diciendo yo, que dentro también el articulado incorporamos la creación, si bien algunos ya vienen funcionando, de los consejos escolares. Hablábamos recién de lo que está pasando en Buenos Aires. Entonces, que es una especie de espacio donde están representando todos los sectores de la educación, incluidos los alumnos, y todos sabemos, ¿no?, que cuando uno marca, digamos, se sanciona una ley, es un marco general. Después en el territorio, y respondiendo a las particularidades, esa ley tiene que tener una reglamentación. Sí, por ahí puede encontrarse, digamos, con algunas dificultades, bueno, de implementación, entonces, en función de esas particularidades. Ver, digamos, en esa construcción con todos los actores, de qué manera se pueden o qué nuevas cuestiones empiezan a aparecer para después, a su vez, volverlas a plantear. Uno siempre hace un poco de autocrítica, ¿no? Y dice que quizá en este tema de la educación, que es un tema tan delicado, y que es un tema que yo diría es central, es eje, es principio, es el comienzo de todo, tiene que haber una participación amplia de padres también, sí, junto a docentes y junto a alumnos. Porque evidentemente se educa en la escuela, sí, estamos totalmente de acuerdo, pero en casa también se educa. En la primaria, la educación primaria es en la casa. Y bueno, y entonces a partir de aquí el rol de los padres también debe ser tenido en cuenta, ¿no?, en un texto de ley. Ese es el espacio, el consejo escolar. El consejo. Sí, además de establecer, por supuesto, los derechos y responsabilidades de todos los miembros de la comunidad, los padres también son miembros de la comunidad y son los que tienen la responsabilidad de cumplir, de hacer cumplir a sus hijos la obligatoriedad, ¿no? Y en eso, cuando los niños son pequeños, dependemos de que los padres sean conscientes de que es su responsabilidad y que tienen que favorecer a sus hijos para que ese derecho realmente se concrete, ¿no? Claro. Les hago una última pregunta porque se me está terminando el tiempo y me están haciendo señas ya de que se agota. Ustedes saben que Santa Fe tiene una particularidad, ¿no? Que es un sistema bicameral. Y evidentemente ustedes le pueden dar un gran impulso a este borrador para que se convierta en proyecto, la media sanción de diputados, pero a veces las iniciativas llegan a la Cámara, llegan a los vecinos del Senado, y la representación territorial no es tan ágil como la representación popular que tienen ustedes, ¿no? ¿Cómo ven todo esto de poder llegar a los consensos con los amigos senadores? Bueno, a ver, la verdad, en primer lugar, a principio de año se conformó una comisión bicameral, digamos, entre diputados y senadores, para avanzar, digamos, en esto que armamos hoy, que era un poco el consenso sumado, digamos, a los aportes del Ministerio de Educación y de los gremios. La verdad que, bueno, con esto nosotros lo que hicimos el otro día fue acortar un poco el camino. De esos 5 proyectos hay un único texto. O sea, estamos acortando, haciendo más corto el camino. Esperemos, digamos, que ahora, en esta comisión, donde están también representados los senadores, se empiece, digamos, con ya es más fácil, digamos, no leer 5 proyectos, sino uno solo. Empezar a trabajar. Y empezar a sumar los diferentes aportes. La verdad que en ningún momento especulamos, digamos, si teníamos la cantidad de votos, si del otro lado le iban a hacer. En ningún momento nos detuvimos, no nos detuvo eso, digamos. La idea era construir esta herramienta que nos parece fundamental, digamos, como herramienta política, ¿no? Les tengo que agradecer la presencia, tanto a Verónica como a Patricia, por su tiempo y por un tema que para nosotros también es fundamental. El tema educativo es una verdadera obsesión de que Santa Fe tiene que tener una ley. No puede ser que la segunda provincia más importante del país no tenga una ley de educación, ¿no? De nuestra parte, nosotros hicimos todo lo posible para que sea una muy buena ley. Y con mucha alegría presentamos todos juntos este trabajo, un trabajo de mucho tiempo, porque, bueno, como decía Patricia, estuvimos todo el año pasado y todo este año recorriendo la provincia con nuestras propuestas y supimos construir acuerdos, que creo que es la base de la democracia. Gracias a las dos por venir esta noche, han sido muy amables. Bueno, gracias. Bueno, vamos a establecer una pausa aquí en Somos Debate porque hay muchos más temas, los vamos a compartir enseguida. Ya volvemos. Mi corazón con el Kini late más.
Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Usa casco. Tenés un 85% de probabilidades de salvarte y tus familiares de no lamentarlo.